está organizando el taller Ramón Marcos Noriega, de charlas de profesionistas que han egresado de la facultad o que han tenido un paso por la facultad y nos traen de vuelta la experiencia que han traído de fuera, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión nos acompaña Sergio. Voy a proceder a hablarles un poco de Sergio Hernández. Denme un segundo. Bueno, también al final de la exposición vamos a tener un ciclo de preguntas y respuestas. Recomiendo que tomen notas para que no se les pase nada. Bueno, a ver, Sergio Hernández es diseñador industrial con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de diseño, dirección creativa, gestión estratégica. Con una valiosa estadía en el CIDI, ha trabajado en estudios de renombre como Shago Studio y Evo Studio, donde lideró equipos y desarrolló proyectos de alto impacto en distintas áreas de diseño y producción. Actualmente es Studio Director en RD Studio y Pont, donde impulsa la innovación del diseño, branding y estrategia digital, consolidando marcas a través de experiencias visuales y conceptuales. Su trabajo abarca el diseño de producto físico y digital, arquitectura interior y proyectos de construcción combinado con creatividad, funcionalidad y visión estratégica. A lo largo de su carrera, ha perfeccionado su capacidad para liderar equipos interdisciplinarios, optimizar procesos y generar soluciones creativas con un enfoque en la funcionalidad y la experiencia del usuario. Además, ha desarrollado un enfoque basado en el algoritmo de diseño, permitiendo tomar decisiones estructuradas y estratégicas en cada proyecto. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer estar hablándoles un poco de lo que he venido haciendo a lo largo de estos años. Y justo venía recordando con nostalgia mi paso por aquí. Estuve más o menos en el 2015, del 22 de julio a aproximadamente final de ese semestre, de ese año. Y bueno, realmente fue increíble la experiencia. Estuve en el CIDI, realmente desde que estuve aquí mi mentalidad cambió completamente. Y pues bueno, ya son 10 años llenos de nostalgia. Fue un paso que me llevó, o sea, yo creo que estar ahí, hacer el intercambio en el CIDI, por cierto, soy de Bogotá, Colombia, y venir a México era algo que tenía muchas expectativas y pues bueno, realmente las llenó completamente y creo que ese paso fue lo que al final terminó regresándome a trabajar acá. Esto es un poco como de la línea del tiempo de lo que he venido haciendo. Quise como tratar de estructurarla para así generar como un storytelling muy claro de lo que les voy a contar, y es un poco de cómo direccionar proyectos creativos o dirigir proyectos creativos, pero más allá de eso, pues a partir de esta dirección siempre hay como un sinfín de ideas, un sinfín de cosas que se van aprendiendo para llegar a tener una dirección. Entonces inicié un poco en el 2014, inicié trabajando en séptimo semestre en una agencia haciendo stands, BTL, muy rápido, entendiendo ciertas cosas, era practicante, y en ese momento parte de mi experiencia se enfocó en una palabra que era descubrir. Luego, en el 2015, ya comencé a ser diseñador junior en Pop Inc. Era un estudio de diseño y arquitectura efímera. Trabajábamos muy bien con contenedores, tratábamos de reforzarlo y fue una tendencia que ya no es tan presente, pero en cierta época, en el 2015, la gente compraba contenedores, los transformaba y ofrecía experiencias en estos espacios. Luego, de aquí me jalaron a un estudio que se llama RD Studio. En su punto era un estudio que admiraba muchísimo, lo sigo admirando demasiado por todo lo que hace, ya cada día estoy más involucrado, pero en RD Studio, digamos que hace pues 10 años el diseño industrial en Colombia no era lo que soy, la arquitectura interior tampoco es lo que soy, y había muy pocos estudios, entonces entrar para mí en ese estudio era un anhelo muy grande.
Ahí hice mi carrera de diseñador junior, luego senior, luego lideré equipos y al final terminé siendo gerente de diseño y producción y pasé por unas partes muy importantes en mi carrera donde en un principio era hacer mejor y la comunicación. Comencé a tocar todo este punto de estrategia y en el reestudio pues yo creo que llegué como a un tope tanto como estudio como en la ciudad y di un siguiente salto donde conocí a Héctor Esrague, terminé trabajando en Esrague Studio. Él tenía su proyecto de ediciones limitadas donde es un poco esta mezcla de diseño industrial o diseño de producto con arte, donde lleva un poco la contrariedad de lo que pasa con el objeto tradicional industrial y lo lleva a un mundo muchísimo más elevado, menos replicable, en colecciones de 10, 12, 15 o incluso 5 o ediciones únicas, y este era su proyecto personal. Y Ego Studio, donde también Héctor, con dos socios más, Agues Arayoy y Manu Año, generan también diseño de producto, muy enfocado en reconocer y traer como estas tradiciones mexicanas al alto diseño de producto coleccionable. Este estudio, pues que ya les voy a mostrar más adelante, es un estudio que me encanta, es muy reconocido, genera unas formas, unas sensaciones y una forma de transmitir por medio del producto ciertas cosas que para mí pues, van más allá de cualquier cosa. Luego de casi un año y 7 meses termino aquí mi estadía y digo, bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Ahorita estoy expandiendo 2 estudios. RD Studio fue un estudio de diseño en el que comencé en Colombia y ahorita estoy expandiéndolo en México y como socio, y Punt es como el hijo donde generamos diseño de contenido. Es una agencia mucho más enfocada como a la publicidad o al contenido digital y cómo complementa toda esta parte del desarrollo de espacios físicos e interiores. Pues actualmente soy el director del estudio y estoy tratando de consolidarlo cada vez más. Llevamos un poco más de un año. Uno de los últimos highlights es ya vamos a tener nuestro propio estudio en Hipódromo y pues nada, estamos trabajando en eso. Y parte de mi experiencia y de lo que se describiría como ser un director de estudio es ser un todólogo. Les voy a contar un poco de los estudios, un poco más a detalle. Como les decía, el Rango Studio pues es un estudio muy reconocido, realmente desarrolla proyectos de gran escala. Yo estaba muy enfocado en el diseño de objeto y en llevar toda esta parte de sus ediciones limitadas, pero parte de lo que hacíamos y parte de la visión de Héctor es rescatar este diseño mexicano. Para mí, Rango Studio es uno de los estudios más importantes con una visión muy mexicana, y parte de las frases que le admiro mucho y que le reconocí es: en cierto momento México dejó de ver hacia afuera y dejó de pensar que el diseño y la arquitectura estaba mucho más reconocida en términos como de Europa o estos países primermundistas, y comenzó a mirar para adentro. Y eso para mí como que explotó en mi cabeza, porque dije, wow, sí, ¿cómo es posible que nosotros como latinoamericanos, que en cierto momento pues no éramos valorados por ciertas cosas de diseño, sobre todo diseño industrial o arquitectura no tanto, pero bueno, todo este ecosistema creativo hoy genera una posición en el mercado y en el mercado internacional, sea muy valioso y sea respetable? Y Ego Studio, como les contaba, es este estudio que para mí pues es maravilloso porque puede sentir realmente elementos de la tradición mexicana. Esta fue una exhibición que realizamos, se llamaba Exhuma. Todo era alrededor de cómo extraes ciertas piedras y cómo transformas ciertos objetos que al final son objetos decorativos, pero que tienen un valor no solo de tradición, sino que también tienen mano de obra mexicana, artesanal, hiper talentosa. Ves estas formas y ves estas piezas y ves los procesos que utiliza y dices, ¿cómo haces estas cosas? Estas piezas de luz son las magmas son con vidrio soplado, latón curvado,
estas piezas de acá son bancos parteras que también están muy enfocados en esos bancos del proceso de pared. Y aquí tenemos piezas que eran uno de los retos más grandes, y es cómo transportas estas piezas, ¿no? Cómo las mueves, cómo haces una instalación, si las tienes que enviar a otro país, cómo tiene que ser todo el ecosistema de protección. Entonces, pues es un estudio que admiro mucho y que me dejó muchísimas enseñanzas, y sobre todo el tiempo me estuvo sorprendiendo en términos de la capacidad de producción que se podía llegar a generar en diferentes procesos y en diferentes relaciones, ¿no? Aquí vemos otros de sus proyectos, como la Humo, que es una mesa que prácticamente flota completamente y tiene una piedra trabajada por artesanos. La Magma, que era un poco lo que les contaba, y está inspirada como en toda esta lava, entonces como el vidrio representa un poco toda esta parte de, como volcánica, y a su vez está soplada en recinto, entonces hace como toda la conexión conceptual. Mesas de bronce fundido, otro proceso completamente local, y cómo llevar estos procesos a, para mí, no sé cómo decirlo, pero a una magnitud completamente elevada y compleja. Piedras que enviamos para una marca que se llama Fear of God, y también está aquí en unas torres de pedre. Más o menos cada pieza pesaba 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas. Se enviaron 7 piezas, y cómo no simplemente desarrollas la pieza, tienes la relación con los artesanos, la trabajas, ves el momento en el que está final, donde es un proceso completamente artesanal, pero metes el diseño, la ergonomía y la precisión para que se vea casi como un objeto trabajado industrialmente, y luego cómo lo empacas, lo transportas, lo descargas y lo instalas. Entonces realmente por donde ven, todos son retos o problemáticas a solucionar. Y este era el proyecto personal de Héctor, donde pues trabajaba un poco como todas estas piezas con un toque mucho más industrial desde su visión, pero también explorando materiales y llevándolo como a su máxima expresión. Estas piezas en bronce fundido, piezas que pesan más o menos 600, 300 kilos, están inspiradas en este honeycomb, este cartón, y cómo el honeycomb tiene ciertas expresiones, y dependiendo de cómo lo cortas te genera diferentes proporciones y te da cierto tacto. Entonces es muy interesante. O como simplemente esta es la bancofrecuencia, por medio de replicar y repetir y generar a partir de un ritmo un elemento de un objeto, pues no sé, que para mí tiene una magnitud asombrosa, ¿no? Ahorita estamos trabajando, bueno, yo trabajé en RD Studios 6 años, y este es el proyecto que estamos expandiendo. Se enfoca mucho más hacia el interiorismo y cómo generar espacios que cuenten historias, que cuenten relatos, y nos basamos mucho en eso, en cómo transportar a las personas a conceptos que realmente no existen en su ciudad. Esto es en Bogotá, y es un proyecto de gran magnitud donde se realizó como toda esta estructura, y cómo entras acá a pesar de que estás en Bogotá y te sientes en un café parisino. Entonces este es parte de los retos que nosotros solemos hacer. No simplemente estamos enfocados en hacer restaurantes, sino que también hacemos un poco de oficinas o un poco de interiorismo más hacia residencial. También construimos, y parte de la propuesta de valor del estudio es que nosotros tenemos un equipo interdisciplinar. En Colombia ya somos 50, y aquí estamos construyendo un equipo donde ya somos 5 personas. Donde todos pues participamos y tratamos de que se consolide el conocimiento para que estos proyectos puedan llegar a una mayor escala, pero pues siempre pensando en cosas mucho más aterrizadas y más del día a día, ¿no? Creo que Héctor es Ragüe, Ewe son piezas quizás muchísimo más elevadas. Esto es un poco más lo que puedes vivir en tu día a día, aspirando como a, no sé, a ciertos restaurantes, que muchas veces hacemos restaurantes desde fine dining, o hacemos restaurantes completamente replicables
que tiene 100 sucursales. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ver un poco el diseño más democratizado en términos de tener una gama de clientes muchísimo más amplia. Y en Punkt nace porque en un inicio nosotros queríamos hacer diseño 360 grados y al hacer diseño 360 grados queríamos abarcar todo. También nos dimos cuenta que no era la visión, porque el equipo, a pesar de que teníamos muy buenos gráficos, había ciertas limitantes que no podíamos completar, y parte de lo que se hizo fue enfocar en Punkt como un hermano, como un hijo pequeño, darle muchísimo más diversidad en términos de sus profesionales, donde hay diferentes tipos como creativos, fotógrafos, diseñadores gráficos, editores, videógrafos. Entonces comienza a abrir su mundo, pero comienza a abrirlo muchísimo más enfocado en pro de toda esta parte de creación de contenido. Y entonces nosotros, por un lado, desarrollábamos como todos estos restaurantes, a veces desarrollábamos sus marcas, pero pues así, con el boom de las redes sociales y la generación como de contenido rápido, pues comenzamos a trabajar en estos proyectos que cuenten historias, pero a través de la marca. Entonces tratamos de que los conceptos que nosotros estamos generando, pues todo el tiempo se complementen y se cierren. Bueno, omitir intro, comencemos. Para mí, o sea, como que vine y dije, ¿cuál es la manera de comenzar? Y creo que algo muy importante que me ha llenado como de visión y estructura es el design thinking, pero quiero contarles qué no es el design thinking, y es tratar de que 1000 frameworks o metodologías o llenar papeles o post-its es la forma de solucionar y resolver problemas, pero si tiene una estructura que realmente a mí me encanta y que nosotros hemos estado explorando todo el tiempo, a veces con ámbitos muchísimo más profundos y a veces con ámbitos mucho más superficiales, pero creo que esto nos va a ayudar a hablar de muchas cosas que vienen adelante, y es muy importante iniciar hablando de diseño y cuál es la estructura que le ha dado cabida a muchas otras metodologías, ¿no? Para mí, siempre es importante iniciar con esto, que es el reto de diseño. Nosotros en el estudio siempre nos ponemos un reto de diseño y qué es lo que queremos resolver, y este está dado basado en un brief que se genera con diferentes clientes y extraemos toda la información y todas las necesidades. Todo esto casi siempre está enfocado o en una necesidad o en un requerimiento de negocio. Como les contaba, nosotros trabajamos mucho con restaurantes, hoteles, bares, cafés. Entonces muchas veces el brief parte de un reto de negocio donde pues al final tiene que facturar y hacer dinero, ¿no? Y luego entramos en una investigación mucho más profunda. Esta investigación nosotros la hacemos de diferentes maneras, pero parte de lo que hacemos es tratar de observar y absorber la mayor cantidad de información y hacernos las preguntas correctas. A partir de esto entramos en una síntesis. Entonces es muy interesante esta gráfica porque esta parte de investigación se abre completamente, y eso es lo que me gusta de esta metodología, de cómo te abres y te cierras, porque si todo el tiempo te estás abriendo en términos de investigación, pues nunca llegas a un punto, y eso nos pasa a muchos creativos, ¿no? Nos falta converger todas estas ideas. A partir de esto, pues ya comienza la etapa que más nos gusta, que es idear, bocetar, prototipar, generar modelos, visualizar, ¿no? Tangibilizar. Y esta parte realmente de ideación pues es fabulosa, pero pues también tiene que cerrarse. Hay momentos donde simplemente nos vamos y no permitimos sintetizar la información visual de la mejor forma, entonces nos abrimos completamente. Pero luego tenemos que implementarla, y esta es una de las que más nos cuesta, ¿no? Y es una de la que yo estoy más enfocado, y es en el hacer, ¿no? Y es cómo implementamos, cómo testeamos, cómo refinamos, cómo aprendemos de esto y cómo entregamos, ¿no? Ya sea un espacio, un producto, un contenido, una fotografía, un elemento audiovisual. Y para mí, la equivalencia de esto, y como les contaba, hay algo muy importante, y es observar y absorber. Y es cómo mostramos nosotros empatía y cómo estamos dispuestos a ponernos en los zapatos de 1000 personas
diferentes, ya sean los operarios que trabajan, el cliente, el consumidor, y es cómo empatizamos y vamos poco a poco descubriendo ciertas cosas. Si empatizamos con alguien, podemos hacernos unas mejores preguntas, podemos responder también mejores preguntas, podemos identificar necesidades y a partir de esto construir diferentes personajes que van a ser parte de nuestro proyecto. Y como les comenté, parte de mi carrera se desarrolló en ciertas palabras y cómo a partir de que iba llenando un reto a la vez, iba sintetizándolo como en diferentes palabras. Y la primera es descubrir, y hay algo súper interesante que es cómo nosotros aprendemos y cómo nos volvemos unos expertos, ¿no? En un inicio hay una frase que repito mucho últimamente y es: no sabes lo que no sabes. Aquí está escrita como no sabes todo lo que no sabes, y es en tu primera etapa, cuando sales al mundo y comienzas a descubrir diferentes cosas, debes estar completamente abierto a entender y a saber y a aprender y a descubrir. Y hay mil cosas alrededor, pero nosotros poco a poco vamos absorbiendo esta información y luego nos vamos haciendo expertos poco a poco. No sé si les ha pasado, pero también llegamos a otro punto donde creemos que ya lo sabemos todo y realmente no hemos llegado al punto final. Y a partir de esto nos llega un momento un poco de un bajón donde creemos que ya no sabemos lo suficiente que debemos creer, pero poco a poco en ese camino donde estamos todo el tiempo iterando en términos de aprendizajes, donde sabemos, no sabemos, vamos consiguiendo muchísima más información a lo largo del camino, es cuando logramos la maestría en algo, y es ahora sí lo sabes. Esta línea es infinita y creo que puedes llenarla de muchas cosas. Y realmente esta gráfica me gusta mucho y en las primeras etapas, cuando les decía yo fui practicante, creo que esto fue lo mejor que me pudo pasar y era no saber nada, ¿no? Pero poco a poco iba llenando esos vacíos con mucho conocimiento, investigación, aprendizaje, exploración, sí, untarme las manos, como decimos en Bogotá. Y a partir de esto, pues un consejo que yo les podría dar es siempre tengan una mentalidad de principiante. Esta mentalidad de principiante siempre nos va a llenar de muchísima información. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creemos saber algo, inmediatamente nos estamos cerrando. Hay muchísimos sesgos que existen, por ejemplo, el sesgo de... Pues sí, el sesgo básico de conocimiento, donde creemos que lo sabemos o buscamos respuestas basadas en lo que nosotros sabemos. Cuando tenemos mentalidad de principiante, podemos hacer mejores preguntas y podemos sintetizar mejor la información y, sobre todo, podemos dejar a un lado ese ego que muchas veces está torturándonos o afectándonos constantemente. El segundo punto es hacer y hacer mejor. Este hacer es láncese a hacer diferentes cosas. No saben si van a hacer ciertas cosas mejor, pero comiencen a explorar cómo pueden lanzarse. Muchas veces uno deja de hacer cosas, por ejemplo, cómo comienzo a dar conferencias si nunca he dado una conferencia, cómo comienzo a hablar en público si no he saltado a hacer algo, cómo entiendo lo que es diseñar un espacio si no trato de hacer al menos una parte de un espacio. Entonces esto va un poco basado en esta metodología de cómo generar estos pequeños quick wins. Y aquí hay algo como súper importante que ustedes van a ir construyendo, y es este pensamiento junior y este pensamiento senior, la diferencia, donde el junior, si le pones una tarea, tiene un inicio, luego tiene un final, llega, la va a lograr y va a recorrer 1000 caminos, y este es el momento donde comienzas a descubrir diferentes cosas, pero todavía no puedes sintetizar y todavía no puedes pivotear todas las ideas que tienes, ¿no? Porque tu pensamiento todavía no tiene la cantidad suficiente de información, pero aún así llegas a ciertos resultados. Como les decía, estos puntos finales realmente no son puntos finales, siempre están dispuestos a abrirse más. En cambio, el pensamiento senior, y es un poco de lo que les hablo de hacerlo mejor, es después de que pasas por este proceso muchísimas veces, como ya comienzas a ser muchísimo más consciente de tu proceso de diseño o proceso de desarrollo de algo en general, y comienzas a ver puntos de bifurcación. Estos puntos de bifurcación están llenos
de conocimiento que puede expandirse, abrirse o tener diferentes caminos, y estos diferentes caminos van a abrir diferentes caminos. Y hay algo que yo llamo algoritmo de diseño, y es cómo nosotros diseñamos o estructuramos los conceptos que nosotros estamos desarrollando. Y están completamente trabajados en términos de la metodología de todo lo que ingresas tiene una salida, ¿no? Entonces, entre más salida de ingreso de información tengas, entre más investigación tengas, entre más libros, películas, sensaciones vivas, mejor vas a tener los resultados. Y esto pasa muchas veces con el diseño y la arquitectura, y es, creemos que simplemente estar enfocados en diseño y en arquitectura y en leer es lo que nos va a hacer mejores diseñadores arquitectos, pero lo que realmente nos va a hacer mejores profesionales es conocer de todo un poco y abrir completamente nuestros sentidos a entender cómo se viven estos espacios o cómo se viven estos objetos o qué historia nos están contando para llegar a este resultado. Entonces el algoritmo de diseño es un poco lo que les contaba ahorita de cómo tú recibes toda esta información, pero cómo la vas bifurcando y teniendo diferentes opciones. Entonces es un algoritmo porque al final diseñar es eso, es cómo unes diferentes elementos en diferentes partes y vas construyendo ese algo propio. Ya todo existe, o bueno, ya casi todo existe, y muchas de las cosas están inventadas, y todo lo que hacemos todo el tiempo es traer estos conceptos, mezclarlos y sacar un concepto nuevo, ¿no? Y aquí les traigo un poco basado en el hacer. Tomán, ¿y cómo hazlo mal? Hazlo mal, pero hazlo rápido. O sea, lo voy a revisar hoy, hazlo muy, lo peor que puedas hacerlo. Y ya que lo hizo muy mal, lo editamos y ya es mediocre. Y entonces lo volvemos a editar y ya simplemente pues, está chafa, ¿sabes? Y lo volvemos a editar y es apenas aceptable. Y lo volvemos a editar y ya está bien. Lo volvemos a editar y es magnífico. Y lo volvemos a editar y es excelente. El cliente solo ve el excelente. Pero eso también es algo que les digo en la oficina. No hagan laboratorio de Dexter, porque que están construyendo una cosa que va a estar increíble para que Didi no lo vea. Lo hacen sin que nadie más lo vea y es una porquería. Entonces háganlo, vamos a verlo todos, veamos cómo está hecho y hagan la porquería que está a tu alcance de hacer. Es un trabajo de la tribu, del grupo, y está hecho en sucesivos pasos. Y eso de repente no se ve. Bueno, es algo muy curioso. Ya, mejor. Perfecto. Y eso nos lleva a cómo lo hacemos en el estudio, que es un poco eso, cómo llegan diferentes personas y esas personas en un punto no tienen el conocimiento que nosotros ya tenemos, que hemos llegado a, pero tienen unas bases universitarias donde entienden el lenguaje y ya saben hablar el lenguaje. Para mí, saber modelar o saber investigar o saber desarrollar un concepto ya es al menos hablar el lenguaje en una primera instancia, pero luego tienes que aumentar ese nivel de lenguaje. Entonces parte de lo que nosotros todo el tiempo estamos haciendo es lanzar a las personas a que hagan cosas y que cada vez por medio de la repetición y la constancia lo vayan haciendo mejor. Aquí también pues les traigo unos ejemplos de lo que nosotros hacemos y solemos hacer, y es cómo conceptualizamos. Esta es una marca que estamos desarrollando donde parte de lo que nos enfocamos es primero investigar mucho, y esta investigación se basa en comparar la competencia o comparar las experiencias existentes, pero salir, entender y abrir todos los sentidos para saber cómo ver el espacio, cómo se sienten las texturas, cómo se vive y qué historia te está contando. Y a partir de esto puedes comenzar a construir un diferencial. Y entonces comienzas a hablar de diferentes valores y de cómo la marca va a comunicar y transmitir diferentes momentos, donde hay una personalidad, hay un target específico, que era lo que les hablaba de cómo se construyen las personas. Hay un diferencial que es nuestra propuesta de valor y cómo lo vamos a llevar al siguiente nivel, cómo nos vamos a posicionar, qué esencia tenemos. Y aquí viene un poco lo que les decía, hay momentos que nosotros no podemos visitar ciertos lugares, pero siempre hay competencia que nosotros vemos o destacar. Entonces aquí nosotros estamos desarrollando
restaurante de espacata, que es parecido a la focaccia, al antico binario era como uno de los referentes principales que nos dio el cliente, y comenzamos a examinar poco a poco pues cómo es su universo de marca completo, ¿no? Y comenzamos a tener diferentes insights, y a partir de esos insights, de ciertos elementos, pues nosotros también comenzamos a definir cómo es un look, y cómo este look nosotros queremos aterrizarlo, sintetizarlo y llevarlo como un punto de ejecución muchísimo más tangible y legible, ¿no? Y comenzamos a ver todos estos mundos donde nos inspiramos. Como les decía, hay muchas cosas que ya existen, nos inspiramos en estas cosas, y no se trata de simplemente copiar. Aquí es donde entra el algoritmo de diseño, donde por medio de esa caja negra, que es este proceso creativo, tenemos mucha información y comenzamos a sintetizarla para tener ciertos resultados. Y estos resultados, pues comenzamos a aterrizarlos y a trabajarlos en un posicionamiento del mercado, ¿no? Y comenzamos a mapearnos en este tipo como de ejes, donde hablamos de qué es más accesible, qué es más exclusivo, qué es más meticuloso o espontáneo, y darle ciertos valores y ciertos conceptos a las marcas también nos permite posicionarla en un punto desde lo que queremos. Es completamente el algoritmo de diseño si los requerimientos es que sean más accesibles o sea muchísimo más espontáneo, pero nosotros lo pusimos entre ser meticuloso y exclusivo, y esos valores conceptuales comenzamos a aterrizarlos y comenzamos a tangibilizarlos. Y algo que nos gusta hacer mucho, como les contaba, es entender cuáles son esos valores, como effortless, sin esfuerzo, que no se vea forzado, que sea contemporáneo, que sea muy elevado, que sea muy auténtico, provocativo, simple, minucioso, acogedor. Y así es donde vamos teniendo esta construcción poco a poco de la marca, y cómo nos inspiramos en otros mundos. Es un restaurante italiano, hay algo que siempre nos ha inspirado, y es esta precisión italiana, donde tenemos objetos, lámparas, diseño, alimentos, colores, texturas, la pasta, ¿saben? Como que esta precisión, por ejemplo, también en el diseño de producto, de marroquinería, es algo que sí, que envidiamos. También está el buen vivir italiano, y de cómo comenzamos a construir ciertos universos que nos van a inspirar. Entonces todo el tiempo estamos en búsqueda de esta inspiración, y estamos llenándonos de información constantemente, estamos abriendo todo nuestro universo, sintetizándolo para comenzar a construir todos estos valores de marca, y luego comenzar a definir, bueno, ¿qué opinas? Mostramos al cliente, esto es un poco, y llegamos como a ciertas concesiones que nos permiten tener como diferentes resultados muchísimo más aterrizados. Parte también de lo que les contaba de cómo investigamos y cómo profundizamos. Este es un restaurante un poco más, está por debajo de los Tocs, la Casa de Toño, pero está por encima del restaurante Caserito, que se encuentra en cualquier colonia. Entonces ellos lo que hacen es tratar de tener un menú inmenso, pero es supremamente accesible. Es un restaurante que es un reto grandísimo, porque reciben a veces 800 o 1000 comensales al día, y cómo comenzamos a obtener diferente información de un simple mapa, ubicación geográfica, y cómo este mapa comienza a tener pues sentidos en términos del mercado al que nosotros estamos accediendo, ¿no? Y cómo analizamos estos restaurantes, y vamos y los sentimos y los vemos y los tangibilizamos y probamos sus productos. Y aquí es donde nos metemos en un paso más adelante, investigar, porque es investigar y reconocer por medio de los sentidos y entender la experiencia. Hay algo que no se pueden ver en estas fotos, y es el servicio. Son esos valores intangibles, cómo te tratan, cómo te saludan, ¿no? Y cómo también están vendiendo eso, y cómo en el pasado, o bueno, en el presente, hay diferentes marcas posicionándose y dando servicio por un precio en específico,
y ese precio específico ya está funcionando y ya es un modelo de negocio expandible que ya tiene muchas sucursales. Y otros elementos, el tiempo de servicio, ¿no? El menú, si es digital, cómo se sienten los espacios, qué es lo que quieren transmitir. Ponemos diferentes criterios de evaluación, entonces cómo por medio de esto desarrollamos ciertos insights. Perdón, creo que no se ve bien en la presentación, pero aquí nuevamente comenzamos por medio de ejes a sintetizar esta información, y esta información sintetizada se convierte en unos valores de marca que podemos comunicar. El siguiente punto importante es la comunicación. Voy a ponerles un video. Esta persona va a contar un poco mejor el feedback que yo. Se llama Daniel Bilbao, es un empresario. Voy a ponerte un ejemplo bien puntual. Es un empresario en tecnología, pero me encanta su enfoque, me encanta lo que dice. No sé si escuchan bien. Se llama desquite o resarcir. Voy a ponerte un ejemplo bien puntual. Llegas 10 minutos tarde a una reunión que teníamos de media hora. ¿Cómo me siento yo? Me siento irrespetado. Siento que no valoras mi tiempo, que no me merezco tu respeto y me molesta. Mi ego está herido y yo te digo, aquí tenemos una regla de puntualidad, no puedes llegar 10 minutos tarde. No te cuento todo lo demás, pero mi motivación es ego y respeto. Ese es el que le llamo yo el feedback de ego. Después viene el segundo, que es el de táctico, el way of working. Digo, hey, oso, tengo una reunión de media hora, quería dedicarte todo el tiempo, estás tarde. Como estás tarde, nada más vamos a poder hablar 20 minutos. Entonces, me toca tomar una decisión, o cortar nuestro tiempo, o quedarle mal al de atrás. No le va a quedar mal al de atrás, te dañas, me daño, no avanzamos igual de bien. Eso es táctico. El buen feedback no viene desde el ego, pero después viene el más bonito de todos, que es el que viene desde la bondad. Si yo te digo, vos, tu carrera está empezando, claramente vos sos un man muy inteligente, estás tratando de hacer unas cosas excepcionales. Yo quiero darte un mundo de responsabilidad, pero si vos con las cosas pequeñas, como llegar puntual a una reunión, como tomar notas, como cumplir con los acuerdos, no llegas, eso a mí me genera desconfianza. Y yo quiero tener confianza en vos porque quiero que crezcas, quiero que seas el mejor profesional posible. Esto no te ayuda, no son los 10 minutos, es lo que los 10 minutos representan. Eso es el feedback que uno quiere tratar. Ese es el que quieres tener y es el que hace un mentor. El primero es el que hace, el que tiene un problema ahí, que se lo toma personal, que está bien, pero contale, me siento herido, siento que me estás faltando. No es feedback, es una retroalimentación de la situación. Y el táctico también es bueno, pero no busca el crecimiento de la persona, es el way of working. Cuando la gente se mueve a la derecha, es que funciona. Y en mi reputación, cuando a mí me hablan como líder, te van a preguntar, yo soy ultra directo, o sea, yo digo muchas cosas muy directas y la gente es como, ¿por qué puede decir esto? Y la gente no se ofende y yo llego a decir una cosita. Perfecto, esos son los 3 tipos de feedback, y esos 3 tipos de feedback, la verdad, me parecen fundamentales en pro de que, para mí, uno de los retos más grandes en toda mi carrera ha sido la comunicación interna, y es cómo dar feedback desde la bondad, desde el querer que el otro sea muchísimo mejor, de que cada vez sean mejores profesionales, y no desde la destrucción. Muchas veces estamos enfocados y creemos que una crítica, cuando estamos destruyendo o en pro de como esta maldad de hacer sentir mal al otro, está bien, y no. Lo que realmente funciona es cómo la gente se mueve en medio de un ambiente de bienestar. Y yo, cuando comencé y sabía hacer muy bien las cosas y sabía muy bien llegar como a los logros que me proponían, en el punto en que pasé a liderar, no sabía cómo hacer que los demás siguieran mis pasos sin lastimarlos, sin decirle mal las cosas, sin hablarles desde destruir sus proyectos. Y esto nos pasa mucho en el diseño y la arquitectura, y es que como estamos haciendo cosas que al final tienen un resultado un poco estético, pues somos completamente destructores. Eso está feo, está horrible, o no, simplemente no funciona. Y creo que el feedback y la comunicación interna fue ese elemento fundamental que me llevó a un siguiente nivel en términos de liderazgo. Y otro punto importante aquí es no simplemente cómo te comunicas internamente, sino cuando eres líder, cómo comunicas tus proyectos hacia el cliente. Y hay algo muy importante que les contaba y que me apasiona mucho, y es este storytelling. Este es el camino del héroe, Joseph Campbell, y es como una herramienta, o más bien es como la descripción, digamos que es más bien una síntesis
de lo que hizo Joseph Campbell es coger todos los elementos o todas las etapas por las que pasaban las personas que han sido muy reconocidas o influyentes en el mundo, en la historia. Incluso esto estaba muy relacionado como con la Biblia, pero es un punto de partida en cómo contar mejor las historias, ¿no? Existen en esto dos mundos, uno es el mundo ordinario y el otro es el mundo especial. Por ejemplo, no sé, si hablas del Señor de los Anillos, el protagonista en un inicio pues vive su vida completamente normal y luego se embarca en una búsqueda en un mundo especial pues de poder destruir el anillo, ¿no? Y aquí pasa por diferentes etapas donde está en su mundo ordinario, luego es llamado a la aventura y él es completamente especial. Luego él la rechaza y dice, no, yo no soy suficiente para eso, pero aparece un poco este mentor. Y este mentor comienza a guiarlo e inicia la travesía, pero se encuentra con diferentes cosas, aliados, enemigos. Y luego cae un poco como en depresión y llega al punto donde está en la caverna más profunda, Odisea, muerte, resurrección. Y inicia, luego agarra fuerzas e inicia la búsqueda de la recompensa del elixir del conocimiento. Ya lo logró y comienza su regreso a la lucha final. Luego tiene toda esta parte de una nueva resurrección y luego regresa a su casa con el elixir de conocimiento. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Es porque IKEA desarrolla sus espacios basados en este storytelling, que sí, obviamente no puede tener como todos estos puntos de acción, pero como un espacio puede contar una historia. Todos los que hemos estado en IKEA sabemos cómo juega con nosotros el espacio y entras y en 4 horas o 5 horas terminas con un carrito completamente lleno donde has pasado por diferentes emociones, tanto emociones de felicidad como cuando estás viendo los showrooms y te proyectas y ves cómo podría quedar tu casa. Luego ya el recorrido es completamente agotador y dices cuándo vas a terminar, y luego también pues, entras en un momento donde estás tomando decisiones completamente incoherentes y entras como un poco en la desesperación y ya quieres salir, pero luego llegas a este punto donde están como todas las bodegas y comienzas a comprar muchísimo más productos. Y esto es un poco el storytelling, tanto como comienzas a contar historias a través del espacio y cómo haces que los clientes vivan esas sensaciones y estas percepciones que quieren vivir. Cómo quieres que cuando tu cliente entre al restaurante o a su casa, huela, sienta, perciba la humedad, perciba el calor, perciba todas estas cosas, que al final eso es hacer arquitectura y diseño. Cómo los objetos y cómo los espacios nos hablan y nos cuentan historias. El siguiente punto es estrategia, donde parte, como les he venido contando, parte de lo más importante y parte de lo que más me gusta es el hacer, ¿no? Y entonces esta metodología se llama Lean Startup, donde fue reconocida por estar muy relacionada como con la industria automotriz y en el desarrollo de la industria automotriz. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Primero, idear. Esto pues ya nosotros lo tenemos más que claro, pero como les he dicho, para nosotros los creativos llegar a construir es una de las fases más complejas. Pero luego construyes y ¿qué pasa? ¿Qué pasa si eso falla? Aquí fallar está perfecto. Tienes un producto, pero si fallas rápido, lo mides. ¿Y cómo lo mides? Pues lo mides con data. Entonces tienes que estar seguro de que vas a analizar perfectamente los indicadores que te permitan aprender y nuevamente vuelves al proceso completo. Y esto es algo que nosotros completamente estamos aplicando en nuestro día a día, y es cómo generamos ideas, las construimos lo más rápido posible, las mostramos, las ponemos a andar, vemos qué tal están funcionando, y si no, tenemos que medir, ver qué pasó, volver a aprender y poner a andar nuevamente. Y otra parte importante de la estrategia es cómo, a partir de que evolucionan tus pues sí, de tu evolución o de tus años de experiencia, cada vez entre más aumentan tus habilidades blandas y estratégicas, dejas de hacer
Y no es que ya no sepas hacer, sino simplemente dejas de hacer operativamente. Entonces, tus procesos mentales al hacer, por ejemplo, al diseñar o al modelar o a hacer unos planos, comienzan a ser muchísimos menores tus skills en este sentido, pero comienzas a trabajar muchísimo más en habilidades blandas y en habilidades estratégicas. ¿Por qué? Porque ahora diriges personas y al dirigir diferentes personas, lo que haces es comunicarte muy bien con ellas y tratar de que lleguen a resultados basados en tu visión. Entonces, cuando tienes un equipo, lo que tienes que tratar de hacer es construir todas estas habilidades que te permitan que tu equipo cada vez sea más feliz. Está completamente comprobado que entre más feliz es tu equipo, más productivo va a ser. Y aquí llegamos a este punto, donde el siguiente punto que les contaba, que es dirigir, que es un poco el tema principal de esta charla, donde para mí dirigir desde mi experiencia puedo contarles que es ser un todólogo, donde entiendes la big picture, donde tienes todo, completamente toda la foto, donde antes simplemente veías el celular, ahora estás viendo completamente el paisaje, y esto es parte de lo que haces como director, ¿no? Entiendes una empresa desde diferentes ámbitos que a veces abruman, que a veces no puedes comprender, donde comienzas a ver gestión financiera, cultura de empresa, gestión contable, comienzas a negociar, administrar, a pensar en innovación, en riesgos de negocio, en experiencia, en cómo es tu visión digital, cómo vas a liderar las personas cada vez más, tus clientes, tu equipo, cómo vas a ser más sostenible, cómo vas a ser más escalable, cómo vas a analizar mejor la data que tienes, cómo vas a desarrollar cada vez más un mejor producto, cómo vas a operar en términos físicos o en términos digitales, cómo vas a ser más eficiente, cómo vas a vender mejor, cómo vas a hacer un marketing que la gente te reconozca, cómo vas a implementar tecnología para cada día ser muchísimo más eficiente y mejor. Y parte de lo que pongo, y es un punto que en mi punto de vista nunca esperé hacer, es ventas, porque que es algo de lo que me he venido quejando últimamente, y es nosotros estamos totalmente acostumbrados a crear y a generar espacios y proyectos y cosas, pero si no tienes esta skill de ventas, es muy difícil tener un negocio. ¿Por qué? Pues porque necesitas al final financiamiento, y este financiamiento la única forma de obtenerlo es por medio de esta transacción donde tú ofreces tus servicios, alguien te paga y así comienzas a construir financieramente un espacio o una empresa o un proyecto que te permita llenarte de todas estas cosas. Y sé que ver todas estas cosas suena abrumante, ¿no? Pero pues también todas estas cosas hay gente que lleva haciéndolas muchos años, y la mejor forma de atacarlas es yendo hacia los expertos y relacionándose muy bien con ellos. Por eso aquí pongo dirigir, y no es ser un todólogo, sino la construcción de acá es esto, algo que me botó ChatGPT esta mañana, que es una visión estratégica, toma de negocios, liderazgo, coordinación de recursos, resolución de problemas, comunicación, evaluación y mejora continua. Lo que hace que esto se conecte con lo que les venía diciendo en la parte anterior, pero quise darles una definición muchísimo más concreta, y es, para mí, dirigir es el acto en el que aplicas todo el conocimiento que has acumulado en tu carrera, y si no tienes este conocimiento, la capacidad de comunicarte con externos que te asesoren para tomar las mejores decisiones en un negocio y llevarlo al éxito. Esto para mí es dirigir, y por esto no llegué a hablarles de dirección, no llegué a hablarles de administración, no llegué a hablarles de números, no llegué a hablarles de nada en específico en términos de metodologías de gestión de proyectos, porque la única forma de dirigir algo es a partir de toda esta experiencia que has venido acumulando poco a poco, y que ustedes pronto van a salir y van a comenzar a descubrir, luego lo van a hacer, y luego lo van a hacer mejor, y luego se van a aprender a comunicar, y luego van a ser muchísimo más estratégicos, y espero que en un futuro también puedan dirigir diferentes proyectos. Y digamos que esto suena como un fin, y como les cuento, esto no es un proyecto que simplemente tiene un fin, todo el tiempo se está iterando. Y para mostrárselos quería contarles un poco lo que dice Brian Chesky, que es el CEO de Airbnb,
donde él dice que una empresa tiene 3 puntos importantes. El primero es construir tu producto, que está basado en el Product Market Fit. ¿Esto qué significa? El Product Market Fit es cuando tú generas una necesidad en el mercado. ¿Eso qué significa? Cuando el mercado te necesita, te compra y no va a parar de consumirte porque tú ya generaste una necesidad de él, como las aplicaciones o como los celulares. En el momento en que todos necesitamos un objeto o necesitamos un servicio, es el momento en que las empresas alcanzan este Product Market Fit. Para la arquitectura y el diseño, al menos que hagamos algo completamente extremo, la mayoría de empresas ya lo alcanzamos muy rápidamente, donde lo que hacemos es construir un producto. Nosotros, como les contaba, ofrecemos por un lado RStudio, interiorismo, desarrollo de conceptos, construimos esos conceptos. Y por otro lado, en Punkt tenemos unos servicios de generación de contenido que ya están probados en el mercado y funcionan. El segundo paso es construye la compañía que haga crecer tu producto. Entonces necesitas un equipo que haga crecer, que esté trabajando contigo de la mano, y aquí también es muchas veces donde necesitas un poco más de financiamiento, ya sea interno o externo, pero necesitas muchísimo más dinero y muchísimo más recursos en pro de que ya no estás trabajando tú mismo, sino poco a poco tienes más personas trabajando para que ese producto que vendías y que ya comprobaste que funciona comience a expandirse muchísimo más. Y el tercer punto, que es lo que quiero lograr algún día, es profesionalizarla y hacerla más ejecutiva y más administrativa. ¿Esto qué significa? Que cada vez voy a tener más un equipo especializado en pro de que esto funcione como una cadena de producción, como un reloj que no para. Este es para mí el futuro y espero que sea un futuro exponencial. También quisiera dejarlos un poco con este cuestionamiento de cómo es el futuro exponencial para ustedes. Yo cuando comencé y hacía muchas cosas, lo que hacía era todo el tiempo, Rhinos o SketchUps o modelos 3D, y ahorita con la tecnología y la generación de imágenes, como en su futuro, me gustaría que se llevaran como este cuestionamiento para ustedes mismos y con todo el avance de tecnología que está pasando, como quizás los procesos que para mí me llevaron 8 años o 10 o 9 o 5, para ustedes sean exponenciales y les permita construir esos proyectos que tienen en mente, o colaborar con las personas que quieren colaborar, o construir ese cambio que quieren construir. Por último, pauta publicitaria. Acá dejo los 2 estudios en los que estoy expandiendo: Punkt Studio, RStudio, y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Sergio. Fue una excelente plática. Abarcaste muchos temas y muy importantes. Como contexto para ti, la clase que impartimos y a la que en primer lugar está orientada esta charla es a la clase de investigación, pero siempre la abrimos porque creo que esto es pertinente para todos, y a la vez, aunque no sea especializada en investigación, buscamos que los de la clase escuchen temas fuera de lo que se alcanza a escuchar en la carrera por lo regular. Entonces, aquí varios elementos que rescato es que nos habló de muchas cosas que son requerimiento para un proyecto arquitectónico y que muchas veces no consideramos en la clase día a día. Por ejemplo, lo de las experiencias, lo de la financiación de los proyectos, que sea viable mercantilmente, ¿verdad? Incluso el vender una idea, el valor de la investigación. O sea, es súper interesante que toda esta charla fue de pura investigación. Pura investigación. No vieron ningún plano, no vimos ningún proceso de obra. Y la investigación es la que vende los proyectos, ¿no? Y la investigación va más allá de datos o listas de Excel. Hablaste de la experiencia, de visitar, de comer, de consumir,
el tiempo de atención a los clientes. Por ejemplo, a lo largo de la carrera se hacen distintos tipos de proyectos. A veces es una clínica, a veces es un restaurante, a veces es una librería, pero pocas veces se tiene la consideración en el proyecto, claro, de materia de construcción, entonces que los materiales, ¿no? Está la materia de proyectos, donde se van a ver soluciones viables espaciales, pero ¿dónde es donde consideramos por ejemplo, lo emocional, el humor de los que van a estar ahí, quién pasa más tiempo ahí? Porque justo dijiste una cosa que me parece valiosa, hacerte las preguntas correctas, ¿no? ¿A quién está dirigido el espacio? ¿Quién va a pasar más tiempo ahí? Porque bueno, es un restaurante, pero es para los comensales exclusivamente. ¿Pasa más tiempo ahí quién? ¿El chef? ¿Los administrativos? ¿Los que atienden? O sea, como las preguntas correctas, y las preguntas correctas que vienen de una investigación profunda y diversa. Pues bueno, también resaltar, cerraste hablando de estas nuevas herramientas de inteligencia artificial, que son herramientas que sin ti no serían, digamos, no tendría el resultado que son, ¿no? Me gustó cómo señalaste, esto es lo que le pregunté a ChatGPT, esto es lo que me dije, pero no está haciendo el trabajo. O sea, sin ti no sería lo que es. Tú eres el que trae la información, el que la sabe digerir y el que nos la ofrece, ¿no? Entonces, justo por concebirlas, aún sean herramientas de renderizado, de generación de imágenes, de texto, de investigación, saber interpretar la información, saberla asimilar, hacerla nuestra y saberla ofrecer a quien lo vaya a consumir, ¿no? Bueno, y sobre todo, ver todo lo que está alrededor de la arquitectura que está fuera de la carrera de arquitectura. Todo lo que hablamos aquí es arquitectura y viene de un diseñador industrial, pero que nos habló de finanzas, nos habló de marketing, nos habló de diseño gráfico. En fin, dejo esos temas por ahí y doy paso a la sección de preguntas y respuestas. ¿Te parece bien? Perfecto. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tocayo, ¿cómo está? Tengo una pregunta dirigida justo a esta parte, abordando el rubro de la parte de investigación. Ya cuando está en esa instancia de dirección, que se tiene que ver como por el resto de toda como la empresa, todo el estudio, ¿cuándo usted determina que a lo mejor ya es suficiente investigación para pasar como, aquí cortamos, ya vamos a pasar como a la parte de empezar a proponer, a diseñar, a lo mejor porque ahorita no sé si es como parte de ese desarrollo del alumno, vas encontrando como una información a la mitad del proyecto y dices, lo puedo haber implementado, pero ya estoy como avanzando y ya no puedo regresar. Entonces, ¿cuál sería como esos como cortes de línea para determinar cuándo es suficiente investigación para pasar a Mira, es una gran pregunta, muchas gracias, pero todo comienza desde los objetivos que te propones, ¿no? Entonces, nunca comienzas a investigar y está completamente abierto, pero cuando tu investigación cumple ciertos objetivos, es el momento donde tú dices, bueno, ya es pertinente, hasta acá tengo que parar la investigación y tengo que comenzar a sintetizar la información. Pero algo que yo siempre les estoy diciendo completamente es iterar. ¿Y qué pasa? A nosotros nos sigue pasando que terminamos algo, presentamos, pero no significa que ya no podemos comenzar a evolucionarlo. El proceso de diseño es un proceso vivo, y al entender esto como un proceso vivo y la investigación como un proceso vivo, siempre se va a seguir nutriendo, pero también a veces tienes deadlines donde simplemente tienes que parar, y así funciona completamente el mundo real, y es, tengo esta fecha y en esta fecha tengo que entregar, entonces tengo que llevar mi investigación a mi máximo, pero lo que no puedes dejar de hacer es cumplir los objetivos, porque si no, entonces estuviste perdiendo el tiempo. Entonces, siempre partir desde una estructura donde tu investigación responda a los objetivos o unas hipótesis que tienes que descubrir. Buenas tardes.
Regresando un poquito a esta parte de algoritmo de diseño, hablaste un poco sobre este estado de, como de awareness o de conciencia de todo lo que hay, ya sea al ver películas, al leer un libro o la naturaleza. Pero ¿cómo pasas de tener la mente abierta a toda esta data a la procesarla y sintetizarla para que te sea útil en tu trabajo? Pues mira, eso depende como mucho de en qué estás trabajando, pero al final es o sea, pasa algo y es que no todo el conocimiento que estamos consumiendo todo el tiempo nos va a funcionar específicamente para algo, ¿no? Y es, yo veo una película y cómo la voy a aplicar o cómo va a tener esta data para aplicarla inmediatamente. Pero parte de lo que les digo es con este algoritmo de diseño, muchas veces lo que haces es expandir tu mente y a veces tienes conocimiento que ni siquiera sabes que tienes ese conocimiento, ¿no? Pero comienzas a aplicar y a responder por algo que viste o algo que sentiste o un sentimiento que tuviste, ¿no? Muchas veces yo he tenido la fortuna donde, no sé, estoy viendo una película y entiendo por medio de la arquitectura en qué espacio está y cómo se sienten las personas o cómo es un poco el factor social, y a partir de esto puedo entender o proyectar esos sentimientos que quiero proponer en cierto proyecto. Pero parte de lo que yo les decía un poco en el algoritmo de diseño, es muy difícil como hablarlo y sintetizarlo, pero es entre más información respecto a un tema o hacia muchos temas tengas, mucho mejores van a ser tus resultados, independientemente de lo que te enfoques. Y muchas veces en la dirección, y por eso hice como una línea del tiempo donde vas adquiriendo ciertos conocimientos y ciertas etapas, que fue la forma en que a mí se me dio y es como se las cuento de una forma estructurada, pero al final estuve haciendo muchísimas cosas todo el tiempo, entre ellas ver cine, tener conversaciones con mis amigos, leer libros, y al final en toda esa información siento que la estoy sintetizando en ciertas cosas, o como cada vez que aprendes algo te llena de más información para tener mejores resultados. Entonces es una mezcla compleja y por eso creo que el nombre de algoritmo es como el nombre preciso, porque es algo muy complejo de entender y es un poco abstracto y conceptual, pero está enfocado en absorber y observar la mayor cantidad de información. ¿Y tuviste, o sea, como un punto en el que fuiste consciente de esto? O sea, de empezar a ver estas cosas que no son directamente relacionadas con lo que tú hacías. O sea, como tomar conciencia de que, bueno, esto que estoy viendo, que no es directamente relacionado, lo voy a empezar a tomar para tratar de aplicarlo. O sea, ¿tuviste como que un punto en el que empezaste a hacerlo, o solamente todo lo que veías y todo lo que hacías inconscientemente comenzaste a hacerlo? Ahí te voy a decir dos cosas. Uno, confiar en el proceso, o sea, en el proceso de adquirir la mayor cantidad de información, vas a tener muchos más resultados y vas a tener una mejor estructura mental que te permita tomar mejores decisiones. Y un proceso, y otra respuesta es, en el momento en que eres más consciente de que no estás tomando ciertos valores para tomar decisiones en tus diseños, es cuando cometes errores. Y es cuando dices, ¿por qué no pensé en esto? O ¿por qué no le pregunté a esta persona qué era lo que realmente requería? Y comencé a pensar o a desarrollar algo estéticamente porque yo creía que funcionaba, ¿no? Y en esos errores y en esos fallos es cuando más consciente te vuelves de que necesitas empatizar y salir y buscar y hacer las preguntas correctas para que los resultados que estás llevando con todo este conocimiento sean muchísimo más precisos. Gracias. En la misma línea, agregar que luego nos sucede en la carrera que nos enfrascamos en el mundo arquitectónico, y esta es una visión personal, pero siento que eso nos limita. Justo de lo que hablas, es como, a ver, ya le contaste de tu proyecto a tu amigo que estudia música, o justo estamos en una facultad que tiene 4 carreras, ¿no? ¿Cuántos amigos tienen de diseño industrial?
¿Cuántos amigos tienen de arquitectura de paisaje? ¿Cuántos urbanistas? Y por la experiencia que he tenido, casi siempre los diseñadores industriales se juntan con diseñadores industriales, los arquitectos con arquitectos, los paisajistas con paisajistas, y se vuelve como un fenómeno un poco como endogámico en el que tenemos una visión limitada. Y hablo solo dentro de la facultad. ¿Cuánto lo han hablado con su amigo de Derecho? ¿Tienen el amigo de Derecho, de Medicina, a lo mejor caminando? Aquí está. Es una gran oportunidad, además, la universidad en la que estamos, en donde todo está conectado, en donde a unos pasos estamos en el centro de reunión donde hay más de 10 carreras. O sea, tenemos el catálogo al alcance de la mano. Siento que muchas veces eso es lo que nos limita y lo que vuelve predecible la manera en que resolvemos los problemas, y muchas veces pues tal vez no estamos descubriendo, ¿no? Tú hiciste mucho hincapié en la palabra descubrir. ¿Cómo vas a descubrir algo si no estás saliendo de donde estás, ¿no? ¿Cómo lo verías de otra manera? Y justo estas pláticas son producto de lo mismo. Nosotros podemos presumir justo arquitectos que nos hemos acompañado con diseñadores industriales, que de anécdota, porque de nuevo la universidad, la Facultad de Arquitectura es una plataforma increíble. Que historia personal, alguna vez me invitaron a participar en un proyecto de Gravity Cars, que era de diseño industrial. En su momento no sé por qué iba a ser así, pero bueno, me hicieron la invitación. Yo como arquitecto me pareció increíble, porque justo era, yo nunca voy a diseñar un coche de gravedad en mi carrera. O sea, solo hice planos ayer, hice planos hoy, voy a hacer planos mañana de muros. Y no es que me desagradara, simplemente es como estoy seguro que esto no lo voy a hacer. Y fui con ellos a hacer más planos, pero no eran los mismos planos, fue un mundo nuevo. Entonces, pues bueno, aquí está todo al alcance de la mano, el descubrir, la oportunidad de descubrir y la expansión de percepciones, ¿no? Bueno, solo quería eso compartirlo, parte de una de nuestras historias. ¿Otra duda? Mi amiga aquí al lado está en su proceso de diseño industrial. ¿Unos consejos que le puedas dar? Bueno, realmente, ¿en qué semestre estás? No, segundo, apenas voy a aplicar al diseño. Bueno, estás en una de las fases como más interesantes, porque creo que va un poco más como en este punto, y es descubrir. Y bueno, si estás aplicando o si ya vas a ingresar, creo que sí tiene una estructura donde parte de lo que te hace hacer es esto, y es explora todos los procesos, conoce todos los materiales, involúcrate a nivel de detalle y entiende las cosas, cómo funcionan estas cosas, ¿no? Parte de lo que nosotros hacemos cuando alguien ingresa a trabajar y comienza a hacer mobiliario, comienza a hacer espacios, tú tienes que ser el encargado y el responsable de que esas cosas salgan bien, y eso solo lo entiendes en el momento de que vas y supervisas una construcción, supervisas una producción. Ahorita estás entrando en la etapa donde puedes mezclarte con esas primeras materialidades y esos primeros procesos que te van a permitir entender las fallas y entender pues sí, qué se puede lograr con todas esas cosas de base. Entonces, creo que en términos de consejos, vuelvo un poco con José, y es descubrir demasiado, descubre todo súper abierto, mente súper abierta, conocer muchas personas. El diseño y la arquitectura realmente es algo que se vive, y nosotros pues convivimos con este tipo de elementos todo el tiempo. Haz la mayor cantidad de amigos de todas áreas, porque las personas que consumen diseño no son solo diseñadores, y eso es un punto súper importante a entender. Y pues nada, creo que eso es. Y saber comunicar, ¿no? Todo esto, en que realmente te empapaste. Sí. Y si no lo comunicas, ahí se quedó. Total. Gracias. Una pregunta rápida. Cuando empezaste tu marca, ¿cómo encontraste tu nicho de oportunidad? ¿Lo sacaste de el primer despacho con el que trabajaste? ¿Ahí lo encontraste, o ya que te separaste
viste cuál era lo que a la gente gustaba y empezaste a trabajar sobre eso? Mira, estas marcas no las creé yo. Yo trabajé en Colombia 6 años con Ray Jardines, que es el diseñador que las funda. Entonces ya el modelo de negocio estaba completamente comprobado. Lo que teníamos que comprobar ahorita, en este año que pasó, es que funcionara en México y que los servicios que nosotros estábamos ofreciendo en Colombia funcionaran similar en México. Hemos tenido que adaptar diferentes cosas, sobre todo en términos de expectativas de cliente y también expectativas de mercado, y ser muchísimo más exigentes con nosotros mismos, porque pues entramos a México, venimos de Colombia, no lo estamos haciendo mal, pero sí estamos entrando a un mercado superior en términos de nivel, aunque pues es algo un poco abstracto, pero el nivel es muchísimo mayor, entonces tuvimos que adaptarnos hacia eso. Pero también, para darte un consejo en términos de nicho, es encontrar un nicho es muy difícil, pero estamos en un momento donde todos pueden tener un nicho, ¿sabes? Tú puedes comenzar a hablar en TikTok, en Instagram y comenzar a tener tu nicho. ¿Qué tienes que hacer? Comenzar a hacerlo, ¿no? Si quieres diseñar una marca, un producto, tienes que partir de supuestos basados en una investigación o en ciertos insights que encuentres, que los insights pues son maravillosos. Lanzas tu proyecto. Cuando lanzas este proyecto vas a terminar pivoteándolo, que es pivotear, tener la capacidad rápida de reaccionar a lo que tu mercado te pide. Y cualquier empresa te dirá, yo no inicié con el nicho que tengo ahorita. A veces inicias con un nicho y lo vas transformando, o vas ampliando la gama, o vas realmente cambiándolo completamente. Y ahorita vemos unas empresas que son las startups, que todo el tiempo están cambiando y están en búsqueda de lo que les contaba, que es su product market fit. Esto es supremamente complejo y estas empresas pueden crecer exponencialmente, pueden levantar muchísimo dinero, pero luego pueden no convertirse en una necesidad. Entonces tienes que buscar algo que tu cliente diga, lo necesito, como para mí, no sé, Rappi o Uber Eats. A veces no tengo tiempo, ¿qué necesito? Necesito comer, necesito meterme a una aplicación y pedir algo. Y esa es la búsqueda de la necesidad que debes cerrar. Era algo que había realizado antes inconscientemente, pero ahorita lo tangibilizaste, que es otra palabra que me encantó. Ampliar nuestro vocabulario, tangibilizar las ideas, ¿no? El storytelling en una obra arquitectónica es algo valiosísimo. ¿Cómo llegas, claro, de la investigación, pero cómo escoges el guión correcto para cada obra que estás haciendo? ¿A quién lo diriges? Porque un storytelling como que suele estar un poco personalizado por un estereotipo, pero muchas veces hay más de un estereotipo dentro del mismo de proyecto. ¿Cómo eliges el storytelling correcto? ¿Cuál personaje es el que cuál actor agarra más peso? Muchas veces cuando nosotros hacemos este tipo de proyectos, les voy a poner un ejemplo que justo me está pasando ahorita, y es: nosotros estamos diseñando unas panaderías y estamos tratando de cambiar el típico journey de las panaderías tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Uno, pues comenzamos a investigar. Ahorita, de hecho, estamos leyendo un libro de una enciclopedia de Plazola, si no estoy mal. Bueno, o sea, te cuenta cómo funciona una panadería mexicana y una panificadora específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante para eso y para entender quién es el personaje principal? Uno, es mucha experiencia del cliente del negocio si no quieres prototipar mucho. Entonces, tienes que entender cuál es ese personaje ideal que construyes a partir de insights, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, estos insights? Te voy a decir uno como muy importante que me quedó, y es que en las panaderías mexicanas el bolillo es el pan más
económico, por ende debe estar al final del recorrido, porque si lo dejas al principio, las personas no hacen el recorrido completo y al no hacer el recorrido completo lo consumen más cosas. Ahora, aquí parten muchos puntos importantes, porque cuando nosotros hacemos un journey pensamos en todos los actores. Entonces el journey está estructurado de tal manera que tenemos el cliente, tenemos los operarios, tenemos el equipo el que responde, y muchas veces le metemos la emoción que tú quieres generar, ¿no? ¿Y cómo es la emoción? Por ejemplo, no es lo mismo que entres a un lugar y te digan muy buenos días y tú, que ni siquiera te apelen, ¿sabes? Ahí cambia completamente la experiencia. Entonces, con esta estructura y con los insights, decimos, esta es la persona perfecta y este es el journey perfecto. Pero la perfección no existe. Sabemos que el usuario va a hacer lo que se le da la gana, entonces va a pasar por diferentes cosas y va a hacer diferentes elementos, y ahí es donde entra la etapa de prototipar y de pivotear. Entonces, lo que siempre hacemos es que todas estas líneas las estructuramos, hacemos el recorrido para que sea perfecto, pero a partir de observar y ver que está funcionando, comenzamos a hacer adaptaciones. Entonces muchas veces el diseño tiene que estar lo más cerca posible, pero permitir hacer ciertas cosas. Y esto pasa en todo, y creo que un ejemplo muy claro de este journey perfecto operativamente es McDonald's, ¿no? Cuando pintaban completamente los planos y que iba después de ciertas cosas, porque ellos no pueden perder ni un segundo en términos de operación, porque esa operación repercute en su modelo de negocio, y es que una persona no puede estar más de 15 minutos en su tienda o están perdiendo dinero. Entonces, ¿cómo posicionar una máquina o un equipo en el correcto espacio te lleva a una decisión que te pueda hacer perder dinero? Entonces nosotros siempre comenzamos los proyectos investigando y luego los estructuramos en la distribución, pensando en cómo va a ser el journey, cómo va a ser el recorrido que responda a ciertas experiencias. No sé si respondí tu pregunta específica, pero por ahí va. Mega, sí. En adelante, fíjate, voy a los desarrollos, creo que me quedan más claros a nivel cinematográfico. Tener claro quién es el actor principal, quién es el actor secundario, quiénes son los actores de reparto, tener un guión fuerte, y empieza a construirse la obra arquitectónica. Muy bien. Bueno, respondido, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues quiero agradecerte por compartirnos tu experiencia, tomarte el tiempo de aclarar cada duda, por haber profundizado en cada uno de los elementos de los que tienes conocimiento, que no son pocos. Y por último, a nombre de la coordinadora del taller, Ramón Marcos Noriega, la arquitecta Mariluna Galván Buchelén, quiero entregarte un reconocimiento de parte de la Facultad de Arquitectura por tu participación en este ciclo de pláticas. Muchas gracias. Y te quedas con las puertas abiertas si en algún momento quieres volver. Muchas gracias. José, muchas gracias por la invitación. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, de que se lleven un par de cosas. Si se llevaron un par de cosas, para mí ya es un éxito. Y por supuesto, esta también es una presentación que llevo unos días construyendo. Sé mis fallas, sé mis mejoras, y sé que va a ser un producto que poco a poco va a ir evolucionando. Es un proceso vivo, y bueno, espero poder impactar más con esto que les comuniqué hoy. Gracias.